¿Qué tal amigos? Los saluda Andrés Rocha Rojas y en este video les voy a platicar de un personaje histórico de Polonia. Su nombre es Emil August Fieldorff, también conocido como el General Nil. Fue un militar que se destacó durante la Segunda Guerra Mundial. Primero me gustaría platicarles un poco de Polonia. Polonia es un país ubicado en Europa del Este. Comparte frontera con Alemania, con República Checa, con Eslovaquia, con Ucrania, con Bielorrusia y con Lituania. Este es el escudo de Polonia, un águila, y Polonia en polaco se dice Polska. Polonia es un país con mucha riqueza histórica y mucha riqueza cultural. Es un país que siempre luchó por su libertad, por su independencia. Es un país que quedó devastado durante la Segunda Guerra Mundial y que sufrió mucho con el comunismo soviético, el cual estuvo presente en Polonia y en otros países de Europa del Este por casi 50 años. El comunismo es una ideología que ha causado la muerte de más de 100 millones de personas en todo el mundo. Los polacos son muy patriotas, son muy religiosos. Entre los polacos destacados se encuentran el Papa Juan Pablo II y Lech Walesa, quien fue el líder del movimiento Solidarność, que significa solidaridad, y fue este movimiento el que liberó a Polonia del comunismo y el que detonó otros movimientos en otros países de Europa del Este para que se liberaran del comunismo junto con la caída del muro de Berlín en el año 1989. Lech Walesa también fue presidente de Polonia. Yo he tenido la oportunidad de visitar Polonia y la verdad que es un país que vale mucho la pena conocer. Emil August Fieldorff nació en la ciudad de Cracovia en el año 1895. Cracovia es una de las principales ciudades de Polonia y es una ciudad muy bonita, muy histórica y muy turística. Emil August Fieldorff tenía ascendencia alemana, por eso su apellido suena más alemán que polaco. Siempre fue militar, siempre estuvo involucrado en la carrera de las armas. Participó en la Primera Guerra Mundial, la cual se llevó a cabo del año 1914 al año 1918. Combatió en el frente ruso y fue en el año 1918 cuando Polonia logró su independencia. Emil August Fieldorff también participó en la guerra polaco-soviética, la cual se llevó a cabo del año 1919 al año 1921. Y cabe mencionar que la Unión Soviética durante esta guerra veía a Polonia como un obstáculo para poder enlazar con los comunistas alemanes, con los revolucionarios alemanes y poder así implementar la revolución mundial. La Unión Soviética tenía los recursos naturales, pero necesitaba de la capacidad industrial de Alemania para poder exportar el comunismo a todo el mundo. En el año 1939 la Alemania nazi invadió Polonia y esto detonó la Segunda Guerra Mundial. Cuando las fuerzas polacas fueron derrotadas por el ejército alemán, Emil August Fieldorff huyó de Polonia, se exilió y formó parte de las Fuerzas Armadas polacas en el exilio. Regresó a Polonia después de un largo viaje en avión por África, pasó por países como el Sudán y Egipto, y ahí fue donde escogió el apodo de General Nil. Nil es una palabra polaca que significa Nilo, en referencia al río Nilo. Y él escogió ese apodo en memoria de su viaje por África, en memoria de su gran aventura por África. Ya de regreso en Polonia, fue nombrado comandante del movimiento clandestino de sabotaje, también conocido como el Movimiento de Resistencia Polaca durante la ocupación alemana. Fue responsable de la muerte de un oficial alemán de la SS y jefe de policía. Se mantuvo en ese cargo de comandante del movimiento clandestino de sabotaje hasta el año 1944 y el siguiente año, en 1945, la Unión Soviética ocupó Polonia. Y es curioso saber que los aliados Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania por haber invadido a Polonia. Pero cuando la Unión Soviética ocupó Polonia y otros países de Europa del Este, los aliados hicieron prácticamente nada. Esa es una de las muchas incongruencias de la Segunda Guerra Mundial. Y la Unión Soviética comenzó una cacería implacable contra todos los opositores del comunismo. Lo que hacía la policía secreta soviética era arrestar a los opositores o a los sospechosos, los enviaban a campos de trabajos forzados, también conocidos como gulags, o los asesinaban. Entre los opositores se encontraban intelectuales, militares, doctores, ingenieros, abogados, artistas y religiosos.
Y fue en ese año, en 1945, cuando el general Nil Emil August Fieldorf fue arrestado por la policía secreta soviética y lo enviaron a un campo de trabajos forzados. Fue liberado en el año 1947, pero él ya quería alejarse de toda actividad militar. Él quería dedicarse a su esposa y a sus 2 hijas. Él sabía que cualquier movimiento de sabotaje contra la Unión Soviética era inútil, porque para ese entonces la Unión Soviética ya era un coloso militar. Pero la Unión Soviética continuó con su persecución implacable contra los opositores y lo volvieron a arrestar en el año 1948. Fue interrogado, fue torturado, fue encarcelado en las peores condiciones porque no apoyaba el nuevo gobierno comunista de Polonia. Se le acusó de ser un criminal fascista nazi y de haber matado a partisanos comunistas. Su familia pidió clemencia al entonces presidente de Polonia, quien era 100% comunista, y les fue denegada. Y así el general Nil Emil August Fieldorf fue condenado a muerte, fue condenado a la horca en el año 1953. Los polacos que él había defendido durante la Primera Guerra Mundial, durante la Guerra Polaco-Soviética y particularmente durante la Segunda Guerra Mundial, lo condenaron a muerte. Y su cuerpo fue enterrado en un lugar completamente desconocido. Fue hasta el año 1989, ya que cayó el comunismo en Polonia, cuando el general Nil Emil August Fieldorf fue finalmente redimido. Hay una película titulada General Nil. Es una producción polaca del año 2009 y describe la vida del general Nil a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es una película muy interesante, muy triste, muy diferente a las producciones de Hollywood a las que estamos acostumbrados, pero vale mucho la pena verla porque nos muestra la otra cara de la Segunda Guerra Mundial. Se puede encontrar en sitios de internet como amazon.com. Como reflexión personal, suele suceder que nos desilusionamos cuando las personas que valoramos o estimamos, ya sea amigos o familiares, no nos corresponden de la misma manera. También suele suceder en el ámbito laboral que nos superamos, adquirimos nuevos conocimientos, trabajamos con mucha responsabilidad, con alto desempeño y esperamos que nuestros jefes y compañeros de trabajo valoren eso en nosotros. Y a veces sucede todo lo contrario. Nos critican, nos envidian o hacen cosas para perjudicarnos. Por eso es importante no hacernos expectativas, pero siempre hay que estar convencidos de quiénes somos, de lo que valemos, de nuestros principios, de nuestros valores, tal como lo fue el general Nil. Él siempre estuvo convencido de defender a Polonia contra los invasores, contra los agresores internos y externos. Tal vez él pensó que Polonia le iba a corresponder de la misma manera, pero ya vimos que no fue así. Tuvo una muerte muy cruel. Él tranquilamente pudo haber apoyado el nuevo gobierno comunista de Polonia, pudo haber tenido un buen puesto en el ejército, en la política, en el gobierno, una vida llena de lujos y comodidades, una vida asegurada para su esposa y sus 2 hijas, pero sabía que el comunismo le iba a hacer mucho daño a Polonia. Sabía que ese no era el camino correcto. Hasta la muerte estuvo convencido de sus ideales. Y así nosotros debemos estar convencidos por lo que luchamos. Siempre hay que luchar por el bien. Eso es todo en este video. No olviden suscribirse a mi canal y descargar mi libro Liderazgo Valiente en las Organizaciones. Debajo de este video se encuentran las ligas donde lo pueden encontrar en los idiomas español e inglés. Hasta la próxima.